¿Te has imaginado alguna vez qué historias podrían contar los objetos que yacen enterrados en el suelo? Desde misterios en la historia hasta cosas encontradas en selvas. Hoy, exploraremos descubrimientos arqueológicos asombrosos que han desafiado nuestra comprensión de la historia. La colonia de Roanoke, desaparecida a fines del siglo XVI. Inglaterra intentó establecer colonias en el Nuevo Mundo. La colonia de Roanoke, fundada en 1585, luchó y regresó a Inglaterra. Un segundo intento en 1587, conocido como la Colonia Perdida, liderado por John White, se enfrentó a un destino similar. White se fue en busca de suministros, pero cuando regresó 3 años después, la colonia había desaparecido. Las únicas pistas fueron la palabra Croatoan, tallada en un poste, y sarro en un árbol, lo que sugiere que los colonos podrían haberse mudado al interior. En 2012, un mapa de John White, con los contornos ocultos de 2 fuertes, sugiere que podrían haberse reubicado. Sin embargo, el verdadero destino de los colonos sigue siendo desconocido. Enrique VIII, esposas desaparecidas. Entre las 6 esposas se encontraban Ana Bolena y Catalina Howard, cuyos lugares de enterramiento se han perdido. Ana Bolena fue ejecutada en 1536 y enterrada en la capilla de San Pedro, en Víncula de la Torre de Londres. Sin embargo, se desconoce su tumba exacta, en parte debido a la destrucción de lugares católicos por parte de la Reforma inglesa y a los esfuerzos posteriores de Isabel I por distanciarse del escandaloso legado de su madre. Catalina Howard, ejecutada en 1542, fue enterrada en la misma capilla. Pero, al igual que Ana, la ubicación de su tumba se ha perdido con el tiempo. Las renovaciones y la falta de registros detallados también han contribuido al misterio de sus lugares de descanso final. La misteriosa muerte de Amy Robsart. Amy Robsart, esposa de Robert Dudley y amiga íntima de la reina Isabel I, murió en circunstancias misteriosas el 8 de septiembre de 1560. Fue encontrada muerta al pie de una escalera en su casa de Oxfordshire, Inglaterra. La investigación oficial dictaminó que su muerte fue accidental, pero los rumores y teorías se extendieron rápidamente, sugiriendo un juego sucio. Algunos creían que Dudley podría haber tenido un motivo para eliminar a Amy, para promover sus propias ambiciones y buscar una relación con Isabel. A pesar de estas sospechas, no hay evidencia directa que vincule a Dudley con su muerte. Su caso ha inspirado desde entonces relatos ficticios que retratan su muerte como resultado de una intriga política. La controversia sobre la causa de la muerte de Napoleón. La muerte de Napoleón Bonaparte en Santa Elena en 1821 ha provocado un debate. Oficialmente, murió de cáncer de estómago, pero algunas teorías sugieren lo contrario. Una teoría postula que fue envenenado con una sustancia llamada veneno para ratas. El conde Monthlon, general francés y confidente de Napoleón, fue sospechoso de administrar veneno, posiblemente motivado por agravios personales o ganancias económicas. Un análisis del cabello de Napoleón en 1961 reveló altos niveles de veneno para ratas, pero pruebas posteriores no fueron concluyentes. Otra teoría es que Napoleón pudo haber usado el veneno él mismo para desarrollar inmunidad contra posibles intentos de envenenamiento. La verdadera causa de su muerte sigue siendo un tema de controversia. El tesoro perdido de Napoleón en Rusia. Durante la fallida campaña rusa de Napoleón en 1812, se dice que su ejército perdió alrededor de 80 toneladas de tesoros cuando las tropas francesas se retiraron de la ciudad en llamas de Moscú. Llevaban un botín valioso, incluidas joyas y obras de arte, pero lucharon contra duras condiciones. Los rumores sugieren que este tesoro fue escondido durante su retirada, posiblemente cerca del lago Semno en Smolensk, donde se encontraron algunas armas abandonadas. Otra teoría apunta al río Bersena o al lago Bushehr en Bielorrusia, basándose en relatos locales y evidencia de altas concentraciones de plata en el agua. A pesar de estas teorías, todavía no se ha recuperado ningún tesoro. Los encuentros sobrenaturales de Napoleón. Según se dice, a Napoleón lo perseguían sucesos sobrenaturales, incluida una figura espectral conocida como el Hombre Rojo. Se decía que esta misteriosa figura, vista por Napoleón en momentos cruciales, proporcionaba advertencias y orientación. Una leyenda afirma que Napoleón gritó el nombre de un ex general,
Christian Stengel, en su lecho de muerte. Stengel había predicho su propia muerte en un sueño que parecía coincidir con su destino real, lo que dejó a Napoleón inquieto. Sin embargo, Stengel había muerto años antes de los últimos momentos de Napoleón, y no hay pruebas sólidas que vinculen el nombre del general con las últimas palabras de Napoleón. Napoleón era conocido por sus supersticiones y su fascinación por los presagios. El incidente del envenenamiento de Jaffa. En mayo de 1799, durante la campaña egipcia, las fuerzas de Napoleón quedaron atrapadas en Jaffa. Mientras Napoleón planeaba una retirada, quería dejar atrás a los soldados enfermos para evitar la propagación de enfermedades. Sugirió al doctor Nicolas de Genet que la eutanasia de los enfermos podría ser más humana que dejarlos al duro trato de las fuerzas enemigas. El doctor de Genet se negó, y Napoleón decidió dejar una retaguardia en su lugar. A pesar de esto, corrieron rumores de que Napoleón ordenó el envenenamiento de los soldados enfermos. Estas acusaciones dañaron su reputación y trató de contrarrestarlas encargando una pintura que lo representara cuidando a los enfermos. El misterio de la máscara mortuoria de Napoleón. La máscara mortuoria de Napoleón, hecha después de su muerte en Santa Elena, sigue envuelta en misterio. Cuando Napoleón murió, dos médicos, François Carlo Antomarchi y Francis Burton, hicieron moldes de su rostro. Existe confusión sobre quién creó el molde original, pero se dice que una versión fue robada por Madame Bertrand, una asistente. El doctor Burton se quedó solo con una parte de la máscara e intentó demandar a Bertrand sin éxito. Mientras tanto, Bertrand vendió una copia a Antomarchi, quien más tarde se mudó a Cuba, donde se dice que una copia está en un museo. Otra copia terminó en Nueva Orleans, pero se salvó de la destrucción. La autenticidad de estas máscaras aún se debate. El plan de entregar a Napoleón Sudamérica. En un plan audaz, Sir Thomas Cochrane, un oficial naval británico, consideró rescatar a Napoleón de su exilio en Santa Elena e instalarlo como gobernante de un imperio sudamericano unificado. Cochrane, que había ganado fama en Sudamérica por sus tácticas navales, pensó que liberar a Napoleón y ponerlo a cargo de países como Chile, Argentina y Perú podría alterar la dinámica de poder europea y crear un nuevo y poderoso imperio. Sin embargo, los chilenos a bordo del barco de Cochrane no apoyaron esta idea, por lo que el plan fue abandonado. Napoleón permaneció encarcelado y el plan nunca se llevó a cabo. El mito de la nariz rota de la Esfinge. El mito de que las tropas de Napoleón causaron la nariz rota de la Esfinge durante su campaña egipcia es probablemente falso. La evidencia histórica sugiere que la Esfinge no tenía nariz antes de la llegada de Napoleón. El explorador danés Frederick Louis Norden pintó la Esfinge sin nariz en el siglo XVIII, y el erudito francés Dominique Vivant Denon la dibujó de manera similar en 1798, antes de la campaña de Napoleón. Además, el historiador árabe del siglo XIV, Al-Makrisi, notó la falta de nariz de la Esfinge mucho antes de la época de Napoleón. Estas fuentes indican que la falta de nariz de la Esfinge es anterior a la de Napoleón, lo que desacredita la leyenda de que su ejército era responsable. La teoría del falso Napoleón sugiere que Napoleón Bonaparte nunca murió realmente en Santa Elena. En cambio, afirma que un doble, François-Eugène Robu, fue intercambiado por Napoleón. Según esta teoría, el verdadero Napoleón escapó a Italia, donde vivió bajo una identidad falsa vendiendo gafas. La teoría también sugiere que Napoleón intentó más tarde recuperar el poder en Francia, pero fue descubierto y asesinado. Sin embargo, esta historia carece de evidencia creíble y sigue siendo especulativa. Fue popularizada por un francés llamado Imam Omera en 1911 y publicada en un periódico de Montreal, pero no hay pruebas sustanciales que respalden esta dramática historia. La tumba de Cleopatra. Después de que Napoleón descubriera supuestamente la tumba de Cleopatra durante su campaña en Egipto, entre 1798 y 1801, surgió el rumor de que había descubierto la tumba de Cleopatra y había llevado sus restos a Francia. Según la historia, sus restos estuvieron almacenados en el Museo del Louvre hasta que un guardia de la década de 1940 supuestamente los desechó. Sin embargo, no hay pruebas verificadas que respalden esta afirmación. La expedición de Napoleón despertó un gran interés por el antiguo Egipto,
documentado en una obra importante llamada Descripción del Egipto. Esto despertó la fascinación europea y, lamentablemente, también provocó el saqueo y la destrucción de muchos artefactos. Pero la historia de la tumba de Cleopatra sigue sin confirmarse y es especulativa. Basilio I, de consejero a emperador. Basilio I, también conocido como Basilio el Macedonio, gobernó el Imperio Bizantino desde 860 hasta 886. Aunque se lo recuerda como un líder hábil y eficaz que realizó reformas importantes, su ascenso al poder estuvo marcado por acciones despiadadas. Originalmente consejero de confianza y amigo del emperador Miguel III, Basilio traicionó a Miguel después de ser nombrado cogobernante. A pesar de la reputación de Miguel de borracho, había promovido a Basilio desde un origen humilde a una posición de gran poder. Desafortunadamente, la ambición de Basilio lo llevó a asesinar a Miguel y a apoderarse del trono, lo que demostró un lado oscuro de su astucia política. La serpiente gigante. En 1959, sobre las vastas tierras del Congo, un helicóptero sobrevoló suavemente Katanga. Entre los pasajeros se encontraba Remy Van Laerd, un piloto belga famoso por sus atrevidas aventuras durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras volaban sobre el Congo, Van Lourdes y sus compañeros vieron algo que los asombró. Debajo de ellos había una vista sacada directamente de una leyenda. Una serpiente gigantesca, con su enorme cuerpo extendido por el suelo. Para comprender el tamaño de este encuentro, piensa en la serpiente más grande jamás registrada, una pitón entrelazada que alcanza unos 25 pies de largo. Pero Van Lourdes, con su ojo agudo, estimó que esta serpiente tenía unos increíbles 50 pies de largo. Cuando se reunieron alrededor de la serpiente, sus corazones se aceleraron de asombro. De repente, la serpiente saltó unos asombrosos 10 pies en el aire. En ese momento emocionante, Van Leer tomó una fotografía histórica, la única prueba real de la asombrosa criatura. Las arañas del Congo. En las partes profundas y misteriosas de la tierra del Congo, las historias de arañas gigantes conocidas como Hiba fulfi están por todas partes. Estas enormes arañas desafían lo que normalmente pensamos de las arañas. Las tribus locales y los audaces exploradores comparten aterradoras historias de arañas del tamaño de platos, con telarañas extendidas entre árboles altos como cortinas relucientes. Algunas de estas redes son lo suficientemente grandes como para atrapar a animales desprevenidos, dejándolos atrapados e indefensos en las garras de la naturaleza. Incluso hay historias espeluznantes de personas que quedan atrapadas en estas redes pegajosas, atrapadas sin salida. Las leyendas hablan de la mordedura mortal de Hiba fulfi, un arma letal que condena a sus víctimas. Se dice que estas arañas se esconden en lo profundo de los espesos matorrales de la selva, haciendo desaparecer a sus presas sin dejar rastro. Minas de cobalto. En lo profundo de los densos bosques y el accidentado terreno de la República Democrática del Congo, se encuentra una vasta colección de tesoros que impulsa al mundo moderno con una riqueza increíble. Esta colección incluye minerales como cobalto, carbón, tantalio, cobre, estaño y oro. Cada uno brilla como joyas preciosas, y crucial para dispositivos cotidianos como teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras portátiles. El cobalto, en particular, se destaca como esencial, ya que alimenta las baterías que mantienen nuestros dispositivos en funcionamiento. Sin embargo, debajo de las elegantes superficies de nuestra tecnología, se esconde una verdad más oscura. Congo. Responsable de un asombroso 72% de la producción mundial de cobalto, se enfrenta a un secreto inquietante. La extracción de estos minerales expone una dura realidad comparable a la esclavitud moderna. Muchas minas operan sin tener en cuenta la seguridad ni las normas, y a veces incluso emplean a niños en condiciones peligrosas. Número 21. Epicentro de enfermedades mortales. En los últimos años, la República Democrática del Congo se ha enfrentado a un grave desafío de enfermedades graves. Enfermedades como el sarampión, la polio, la malaria, el ébola y ahora el COVID-19 han afectado gravemente al país. Es como una tormenta de enfermedades arrasando esta parte de África. El impacto de estas enfermedades es devastador. El sistema sanitario, que ya estaba pasando apuros, ahora está abrumado. UNICEF, que ayuda a los niños en situaciones de emergencia, está profundamente preocupado.
advierten que el sistema de salud del Congo está al borde del colapso debido a la escasez de medicamentos, equipos y fondos. Esta situación es especialmente dura para los niños, que son los que más sufren estas enfermedades mortales. A pesar de enfrentar numerosos desafíos, hay un rayo de esperanza. El pueblo de la República Democrática del Congo es increíblemente resiliente. Continúan perseverando, incluso en los momentos más difíciles. El Triángulo de Walougo. En lo profundo de las espesas y verdes selvas del Congo, se encuentra una joya escondida llamada Triángulo de Walougo. Este lugar especial está escondido en el vasto Parque Nacional Niewel-Idoi, en la región norte. Es famoso por su gran variedad de plantas y animales, especialmente los gorilas de las tierras bajas occidentales y los chimpancés que viven allí. En la década de 1980, un valiente grupo de científicos liderados por Grillo Sanz y David Morgan se topó con este tesoro natural. El Triángulo de Walougo cubre un área de unos 500 kilómetros cuadrados y está densamente poblado de árboles altos y plantas exuberantes, lo que proporciona un lugar seguro para muchas criaturas diferentes, desde majestuosos elefantes del bosque hasta tímidos leopardos y coloridas aves. Sin embargo, lo que hace especial a este lugar es su población de monos. Número 19. La Montaña de Oro. Un vídeo reciente de la provincia de Kivu del Sur, en el Congo, muestra a los aldeanos encontrando lo que parece ser una montaña hecha de oro, lo que causó revuelo en línea y dejó a muchos sorprendidos y curiosos. Miles de residentes acudieron corriendo al lugar, utilizando palas en sus manos para excavar en busca de este valioso metal. Estas escenas capturadas por la cámara resaltan la abundante riqueza natural del Congo, confirmando su estatus como una de las naciones más ricas en recursos del mundo. A pesar de la riqueza del Congo, sigue siendo uno de los países más pobres del mundo, y su gente a menudo no se beneficia de sus riquezas. En cambio, las grandes empresas tienden a sacar provecho de la continua pobreza dentro de la nación. En respuesta a la fiebre del oro provocada por el descubrimiento de la Montaña Dorada, las autoridades enviaron a la policía para impedir que los aldeanos minaran hasta que se siguieran las reglas adecuadas. Si bien la atención se centra en las consecuencias inmediatas, algunos especulan sobre otro aspecto. El río más oscuro del mundo. El río más oscuro es una vía fluvial aterradora que serpentea a través de espesas selvas tropicales en la República del Congo. Sus aguas son tan oscuras como la medianoche. Este río, que guarda secretos en su impenetrable oscuridad, desconcierta a la comunidad científica, ya que sus secretos siguen sin resolverse. Partiendo de la oscuridad, este río desafía las explicaciones típicas, y tiene una profundidad inexplicable. Lleva una cantidad importante de materia orgánica disuelta, y tiene una superficie de drenaje 4 veces mayor que la de Suiza. Más allá de la imaginación, continúa como una presencia fantasmal, ocultando misterios en su territorio inexplorado. Un aventurero valientemente colocó un dispositivo de medición cerca del río y descubrió hallazgos sorprendentes. A pesar de los gastos continuos, en la cuenca del Congo, el río aporta una quinta parte de la materia orgánica disuelta. Este material libera dióxido de carbono en las profundidades del bosque, afectando profundamente su ecosistema. El lento caudal del río oculta su verdadera fuerza, que aumenta cuando se libera dióxido de carbono. La ciencia y la humanidad siguen asombradas e inquietas ante este río oscuro. El profundo río de la perdición en la República del Congo. Más allá del conocido río oscuro, hay otros ríos donde la vida silvestre prospera. La historia comienza con un pez sin vida de color claro encontrado en una corriente peligrosa, lo que marca el comienzo de este cuento. Tras una mirada más cercana, los expertos descubrieron un fuerte flujo y agresividad similar al Hebrón. Sumergido en agua, el río más profundo del mundo se encuentra en el Bajo Congo. Los científicos han estudiado el misterio de la muerte de los peces aquí durante más de 10 años, relacionándolo con enfermedades causadas por la profundidad del río. En medio de esta poderosa corriente, una exploradora y su equipo emprenden un valiente viaje. Para descubrir los secretos de las vías fluviales, revelan el sorprendente descubrimiento de que la vida submarina prospera incluso a 650 pies debajo de la superficie del río, mientras que las peligrosas criaturas que rodean el río se cobran innumerables vidas inocentes. El gato fantasma del Congo.
En medio de las espesas selvas del Congo es una historia sorprendente. Habla de una poderosa criatura llamada gato fantasma. Una criatura tan enorme y aterradora que supera a cualquier otro felino de gran tamaño. Parece un león gigante o un leopardo excepcionalmente grande. Su verdadera identidad sigue siendo desconocida, escondida para siempre en la naturaleza. Los lugareños y los cazadores hablan de haber visto este impresionante animal. Lo describen como una criatura majestuosa con músculos fuertes y pelaje brillante que brilla a través de las hojas de la selva. Algunos lo comparan con un leopardo gigante con rasgos de gran tamaño que le dan una presencia espeluznante. Sin embargo, otros dudan de estas historias, pensando que estos avistamientos eran solo miedos, confundiendo a los animales normales con algo más. Algunos sugieren que quizás antiguos felinos más grandes vivieron en estas tierras, pero que ahora han desaparecido sin dejar rastro. A pesar de muchos esfuerzos por capturar su imagen, el gato fantasma permanece invisible, evitando hábilmente ser encontrado entre los complejos árboles. Las tribus desaparecidas. Exploran la realidad del Congo, revelan algo más que sus plantas y animales únicos. También descubre la vida de varias comunidades nativas, algunos de los cuales están desapareciendo en situaciones poco claras. Un grupo notable es el Bambuti, una comunidad pigmea del bosque de Ituri en el este del Congo, Kinshasa. Tienen una fuerte conexión con el bosque, pero su número está disminuyendo. La tala de árboles les ha quitado sus tradicionales cotos de caza, y los conflictos locales han obligado a muchos a abandonar sus tierras ancestrales. Unirse a sociedades dominantes también ha debilitado su identidad cultural única. Luego está el pueblo Bayaka, cuya población en disminución a menudo se atribuye a la sociedad moderna. Al extenderse a sus hogares, las carreteras y las ciudades destruyen sus hábitats. Junto con la tala y la minería, perturban su estilo de vida. Las nuevas enfermedades y el acceso limitado a la atención médica también ponen en riesgo su supervivencia. Estas comunidades tienen conocimientos valiosos sobre el medio ambiente del Congo y vivir en paz con la naturaleza. Escarabajos Goliat. En lo profundo del hermoso Congo, en su impresionante naturaleza salvaje, se encuentra una colección de criaturas fascinantes. Uno de los más destacados es el impresionante escarabajo Goliat, un gigante entre insectos que llama la atención de todo aquel que lo ve. Este enorme bicho, uno de los más grandes del mundo, mide más de 10 cm de largo y pesa la asombrosa cifra de 100 gramos. Si bien su apariencia puede causar miedo, también se gana la admiración y el respeto. Incluso sus larvas, aunque aterradoras, añaden riqueza diversa a la naturaleza. Pero el escarabajo Goliat es solo una de las maravillas de este animado ecosistema. Consideremos el milpiés, a menudo confundido con su pariente venenoso, el ciempiés. A diferencia del ciempiés, el milpiés no representa ninguna amenaza para los humanos. Lo fascinante es su viaje evolutivo entre las primeras criaturas que pasaron del agua a la tierra. El okapi. A finales del siglo XVIII, entre los exploradores europeos y los amantes de la naturaleza, se difundieron historias sobre un animal escondido que vivía en lo profundo de las selvas del Congo. Este animal, conocido como okapi o jirafa del bosque, causó revuelo mezclando cuentos de aventuras con historias africanas. Sin embargo, no fue hasta principios del siglo XIX que Sir Harry Johnston, un valiente explorador británico, confirmó su existencia. Con la ayuda de los lugareños, Johnston finalmente encontró pruebas de este animal difícil de encontrar en 1901. Imagine un animal que parece una jirafa, pero tiene rayas como de cebra y una lengua larga para limpiarse las orejas. Su apariencia inusual despertó el interés tanto de los científicos como de la gente corriente. Su descubrimiento fomentó una mayor exploración e investigación científica sobre sus comportamientos y su hogar. La fascinación de los científicos por el okapi llevó a la creación de la Reserva de Vida Silvestre Okapi en el noreste de la República Democrática del Congo. Piedras eléctricas en el centro del Congo. Un descubrimiento sorprendente ha llamado la atención mundial. Rocas cargadas eléctricamente encontradas en Monono. Los residentes encontraron estas piedras inusuales, que tienen una característica realmente sorprendente. Cuando se aprietan, producen chispas similares a la luz brillante de las máquinas de soldar. También es interesante el aspecto de estas piedras. Con su color profundo, casi negro, y su superficie brillante,
parecen poseer un poder que no es fácil de entender. Algunos los compararon con el vibranium, la sustancia ficticia de los cómics de la Pantera Negra. Otros especularon que estas piedras podrían contener un mineral o elemento que aún no ha sido descubierto, lo que sugiere posibles avances en el conocimiento científico. Un video particularmente convincente mostraba una pequeña piedra conectada a una bombilla con cables, afirmando que solo 1 gramo de estas piedras podía mantener la bombilla encendida continuamente durante unas impresionantes 72 horas. Sin embargo, quizás la demostración más notable involucró 2 piedras más grandes, soldando efectivamente una herramienta desafiando las leyes energéticas establecidas: árboles susurrantes. Entre los árboles susurrantes en lo profundo de la densa y húmeda cuenca del Congo, entre la vibrante vegetación, ocurrió un evento interesante. Parecía como si los árboles estuvieran teniendo una conversación secreta. Sus susurros flotaban entre el espeso follaje. Estos no eran simplemente árboles normales. Las historias locales hablaban de su importancia, sugiriendo que poseían una antigua sabiduría forestal y que eran más que simples plantas. Según la gente, eran respetados como protectores de la naturaleza, unidos por un vínculo invisible que salvaguardaba la tierra. Los científicos, sin embargo, ofrecen una explicación más sencilla, atribuyendo los susurros a la suave brisa que se mueve entre las hojas y las ramas, creando una melodía peculiar, pero a la vez atrevida. Los exploradores insisten en una sensación extraña cerca de estos árboles. Hablan de una conciencia inusual, como si los propios árboles fueran conscientes, observaran y reaccionaran ante su presencia. Algunos creen que este sentimiento proviene de la sensibilidad de los árboles a los cambios en su entorno, mientras que otros lo descartan como una ilusión de mentes cansadas en la naturaleza. Número 8. Una mujer que pasea descubre monedas de plata. En mayo de 2024, una tranquila caminata por el campo de Kutná Hora, en la República Checa, se convirtió en un extraordinario hallazgo arqueológico para una mujer local. Mientras disfrutaba del paisaje rural, sus pasos la llevaron a un descubrimiento que dejó atónitos a historiadores y numismáticos por igual: un tesoro de más de 2.150 monedas de plata, cuidadosamente ocultas bajo tierra durante casi un milenio. Estas monedas, conocidas como denarios, no son simples piezas de metal, sino ventanas al turbulento pasado de la Bohemia medieval de los siglos XI y XII. Acuñadas durante los reinados de Bratislav II y sus sucesores, Bretislav II y Borivoj II, estas reliquias monetarias son testigos silenciosos de una época marcada por intensas luchas políticas y ambiciones dinásticas. El período en que estas monedas fueron acuñadas y posteriormente enterradas fue un tiempo de gran agitación en la región. El trono de Bohemia era objeto de feroces disputas entre facciones rivales, cada una ansiosa por imponer su dominio sobre el emergente reino. Una mujer se topa con el animal más difícil de encontrar en Australia. Australia es un país rico en vida salvaje y biodiversidad. Los científicos estiman que la tierra de abajo probablemente tenía entre 200 a 300.000 especies, de las cuales alrededor de 100 han sido descritas. Ahora bien, entre esas especies hay una que es bastante esquiva: el topo marsupial blanco del sur. Verá, solo unas 5 personas tienen la suerte de ver un topo marsupial no cada año, sino cada década. Y así, cuando una mujer se topó con esta criatura en Australia, supo que era su día de suerte. La mujer, llamada Marin, conducía por el borde de una carretera del interior cuando decidió detenerse para apreciar el impresionante paisaje. Sabía que no podía quedarse mucho tiempo porque en la zona había muchos camellos salvajes merodeando. Estaba grabando un vídeo cuando se topó con una criatura que cavaba ferozmente en el suelo: el topo marsupial. Verás, estas criaturas son bastante difíciles de encontrar, tanto que las personas que dedican su vida a encontrarlas no viven lo suficiente para lograr su objetivo. ¿Por qué exactamente son tan esquivas estas criaturas? Bueno, es porque no hay grandes poblaciones de ellas para empezar, y pasan la mayor parte de su vida bajo tierra. La estatua de mármol de mujer. En 2023, un proyecto de construcción de rutina en Burghley House, una finca histórica en Lincolnshire, Inglaterra, condujo a un descubrimiento bastante asombroso: una estatua romana de casi 2000 años de antigüedad.
Este hallazgo fue desenterrado por un trabajador de la construcción llamado Greg Crowley. Crowley estaba operando una excavadora cuando chocó con algo duro. Pensó que no era más que una gran piedra. Sin embargo, al examinarla más de cerca, se sorprendió al descubrir la cabeza de mármol tallada de una mujer romana. La estatua, que data del siglo I o II después de Cristo, fue encontrada en dos partes. La cabeza descubierta primero fue seguida unas semanas más tarde por el descubrimiento de los hombros de la mujer cerca. Los expertos creen que la cabeza había sido equipada con una clavija de hierro en el siglo XVIII para sujetarla a un busto o pedestal más nuevo, una práctica común entre los comerciantes italianos que atendían a los aristócratas europeos en ese momento. Desafortunadamente, no sabemos mucho sobre esta estatua, de dónde es, quién la hizo, o cómo terminó debajo de un estacionamiento en una casa de robo. Algunas teorías sugieren que podría haber sido descartada u olvidada a lo largo de los siglos, mientras que otras proponen que podría haber sido el objetivo de un intento de robo fallido. A pesar de la incertidumbre que rodea su entierro, la estatua ha sido limpiada y restaurada, y se exhibe entre otros artefactos históricos en la casa. Trabajadores se topan con tumbas espeluznantes. Los trabajadores que instalaban tuberías para un proyecto de agua del Támesis realizaron un descubrimiento macabro y fascinante en Oxfordshire, Inglaterra. Durante sus labores de excavación, se toparon con un hallazgo arqueológico extraordinario. 26 esqueletos que datan de hace aproximadamente 3 milenios, específicamente de la Edad del Hierro. Este descubrimiento fortuito ha arrojado luz sobre las prácticas funerarias y posiblemente rituales de nuestros ancestros prehistóricos. Las tumbas desenterradas contienen una diversidad de restos humanos, incluyendo hombres y mujeres. Lo que hace que este hallazgo sea particularmente intrigante es la presencia de lo que los expertos creen que podrían ser víctimas de sacrificios rituales. Esta teoría añade una capa de complejidad y misterio al sitio, sugiriendo prácticas culturales y religiosas que hasta ahora permanecían ocultas en las sombras del pasado. El sitio, ahora identificado oficialmente como Childery Warren, ha sido clasificado como un lugar de entierros anormales. Esta denominación se debe a la naturaleza poco convencional de las tumbas descubiertas. Iglesia de 1000 años de antigüedad. En un fascinante descubrimiento arqueológico reciente a lo largo de la ruta HS2 en Stoke Mandeville, Inglaterra, un equipo dedicado de más de 40 arqueólogos desenterró un tesoro histórico de proporciones significativas. Ocultos bajo los cimientos de la iglesia de Santa María, de la era normanda, yacían los restos sorprendentemente bien conservados de una iglesia anglosajona que data de hace aproximadamente 1000 años. Este hallazgo extraordinario, que se remonta a alrededor del año 1080 después de Cristo, ha dejado a los expertos maravillados por su estado de conservación relativamente intacto. La meticulosa excavación reveló una estructura arquitectónica fascinante. Los arqueólogos descubrieron paredes de sílex cuidadosamente construidas que formaban una pequeña estructura cuadrada, rodeada por un foso circular que delimitaba el perímetro del sitio. Estas características sugieren que el edificio original era probablemente una iglesia alta, aunque de dimensiones modestas. La presencia del foso circular es particularmente intrigante, ya que podría indicar que el sitio tenía un significado especial o servía para múltiples propósitos en la comunidad anglosajona. Fósil de dinosaurio de millones de años. Encontrado en Francia en mayo de 2022, Damien Bechetto, un entusiasta aficionado de los fósiles de 25 años, hizo su gran avance, uno increíblemente impresionante. Lo que hizo que este descubrimiento fuera increíble no es solo el hallazgo en sí, sino también cómo Damien lo encontró por casualidad. Verás, no buscó activamente su fósil. Más bien, lo encontró mientras paseaba a su perro por los bosques del sur de Francia. Inicialmente notó algunos huesos expuestos por un deslizamiento de tierra en el borde de un acantilado. Como conocía a los dinosaurios, rápidamente se dio cuenta de lo que acababa de encontrar: fósiles. Rápidamente se puso en contacto con la Asociación Cultural Arqueológica y Paleontológica del Museo Cruci. Juntos, se embarcaron en una excavación secreta de 2 años para proteger el sitio de los saqueadores. Su arduo trabajo dio sus frutos, ya que desenterraron un esqueleto casi completo de 30 pies de largo de un titanosaurio, un enorme dinosaurio herbívoro conocido por su cuello y cola largos.
El fósil fue transportado más tarde al Museo Cruzzi, donde fue estudiado y preparado para su exhibición pública. Evidencia más antigua conocida de cirugía. Los arqueólogos han realizado un descubrimiento revolucionario en una cueva remota en Borneo, desenterrando un esqueleto de aproximadamente 31.000 años de antigüedad, al que le falta la parte inferior de la pierna izquierda. A primera vista, este hallazgo podría parecer común, pero en realidad representa un hito significativo en la historia de la medicina, la evidencia más antigua conocida de una cirugía exitosa. Este antiguo individuo, que los expertos creen que era probablemente un joven varón, había sido sometido a una amputación compleja de la parte inferior de la pierna durante su infancia. Lo más sorprendente es que no solo sobrevivió a este procedimiento, sino que continuó viviendo durante varios años después de la operación. Lo que hace que este descubrimiento sea aún más asombroso es el hecho de que, a pesar de haber sido realizada hace más de 31.000 años, la operación no mostró signos de infección ni complicaciones posteriores. Este hallazgo desafía nuestras suposiciones sobre las capacidades médicas de nuestros antepasados lejanos. Sugiere que, incluso sin el beneficio de herramientas sofisticadas o medicamentos modernos, las personas de hace miles de años lograron realizar con éxito un procedimiento médico extremadamente delicado y complejo. La importancia de este descubrimiento no puede ser subestimada. Efectivamente, reescribe nuestra comprensión de la historia de la medicina, empujando la línea de tiempo de las prácticas médicas avanzadas hacia atrás en decenas de miles de años. De hecho, este hallazgo precede a otras amputaciones conocidas en aproximadamente 24.000 años, lo que lo convierte en un verdadero punto de inflexión en nuestra comprensión de las capacidades médicas prehistóricas. Villa romana descubierta a través de Google Earth. La arqueología no siempre es tan complicada. De hecho, esta increíble villa de la época romana en el Reino Unido fue descubierta a través de la plataforma de acceso abierto Google Earth. Esto significa que si tienes una pista de dónde buscar o tienes suficiente suerte, es posible que encuentres una ruina antigua inexplorada. Esta villa de la época romana fue encontrada en Kent, Inglaterra, y data de hace unos asombrosos 1.700 años. Fue descubierta por miembros de la Sociedad Arqueológica de Kent mientras escaneaban imágenes satelitales de tierras de cultivo cerca de Trosley, Kent. Como parte del proyecto de patrimonio de Trosley, notaron marcas de cultivos lineales inusuales que se destacaban contra el paisaje. Estas marcas significaban que había algo hecho por el hombre debajo de la superficie. Una excavación reveló que esta villa era una estructura elaborada, completa con un sistema de hipocausto. Una de las mayores maravillas de la ingeniería romana, este sistema era el que la gente utilizaba para calentar los pisos de las villas durante los fríos inviernos británicos. Este sistema de calefacción funcionaba calentando el aire sobre un fuego central que circulaba por debajo de los pisos a través de una serie de pilares conocidos como pilae. Este aire caliente se elevaba a las habitaciones de arriba, proporcionando calidez con un método bastante similar a la calefacción por suelo radiante moderna. Este sistema de calefacción nos dice que las personas que alguna vez vivieron en esta villa eran, muy probablemente, personas de los escalones más altos de la sociedad romana. Y aunque las villas romanas no son poco comunes en el Reino Unido, la supervivencia de un sistema de hipocausto es inusual, particularmente uno en tan buenas condiciones. Marines estadounidenses en Vietnam. La guerra de Vietnam presentó a los marines estadounidenses un desafío abrumador: navegar por un terreno desconocido y traicionero. Para superar este obstáculo, buscaron la ayuda de los lugareños y soldados sudvietnamitas que estaban dispuestos a guiarlos. Sin embargo, incluso estos guías encontraron ciertas partes de los bosques densos y oscuros abrumadoras. El folclore local hablaba de criaturas sobrenaturales que acechaban en estas áreas, cuentos que los marines inicialmente descartaron como superstición. Sin embargo, a medida que se adentraban más en el desierto vietnamita, la combinación de duras condiciones, estrés psicológico y las tácticas enemigas comenzaron a poner a prueba la determinación y la cordura de los marines, de maneras que no habían previsto. Encuentros sobrenaturales en los bosques de Vietnam. A medida que las tropas estadounidenses se adentraban más en los bosques de Vietnam, se enfrentaron a desafíos inesperados más allá del enemigo. El duro entorno combinado con el estrés y el uso generalizado de opio dieron lugar a informes inusuales. Los soldados afirmaron haber visto figuras fantasmales,
humanoides con colmillos y ojos negros, e incluso bestias a prueba de balas. Un relato particularmente sorprendente provino de la Primera División de Marines de Estados Unidos, que describía a una mujer gigante con alas de murciélago y piel oscura. Estas historias se difundieron, añadiendo un elemento sobrenatural al costo psicológico de la guerra. Algunos especulan que estos encuentros espeluznantes influyeron en las tácticas militares, posiblemente contribuyendo al uso de defoliantes químicos como el agente naranja para evitar enfrentamientos directos en el bosque. El misterio del vuelo. 739. El vuelo 739, que desapareció el 16 de marzo de 1962, sigue siendo un misterio desconcertante de la era de la Guerra de Vietnam. El avión desapareció entre Guam y Filipinas, sin dejar rastro de sus 107 pasajeros. Oficialmente, el vuelo no estaba relacionado con la guerra, pero las familias de las víctimas afirman que los pasajeros eran soldados que se dirigían a Vietnam. La lista de pasajeros incluía asesores de comunicaciones y sargentos de suministros, y los archivos estaban muy censurados, lo que aumentaba la intriga. Curiosamente, no se envió ninguna señal de socorro, y a pesar de los informes de una explosión, nunca se encontraron restos. El incidente ha dejado a las familias en busca de reconocimiento y respuestas, y se han hecho esfuerzos para incluir los nombres de las víctimas en el muro conmemorativo de Vietnam en Washington, en Bigfoot vietnamita. Durante la Guerra de Vietnam, las tropas de los Estados Unidos informaron sobre avistamientos de una criatura llamada mono de roca o batut, descritos como del tamaño de un humano con pelaje marrón rojizo o negro. Se decía que estos simios habitaban las selvas de Vietnam. Entre los avistamientos más notables se encuentran la batalla de Tu Quan en 1965 y la batalla de Quang Tri en 1968. En un evento peculiar en Hill 868, en 1966, los marines se encontraron con lo que creían que eran simios de roca. En lugar de usar sus armas, arrojaron piedras a las criaturas, quienes a su vez les devolvieron las piedras. A pesar de las lesiones y algunos supuestos avistamientos, no existen pruebas concluyentes ni fotografías, lo que deja a la leyenda de los simios de roca como parte de la tradición de la Guerra de Vietnam. Cinta fantasma número 10. La Operación Alma Errante fue una táctica de guerra psicológica utilizada por las fuerzas estadounidenses en Vietnam. Se centró en explotar las supersticiones vietnamitas, utilizando inquietantes grabaciones de audio conocidas como Cinta Fantasma número 10. Creadas con la ayuda de voluntarios de Vietnam del Sur, estas grabaciones presentaban voces inquietantes que se reproducían por toda la jungla. El objetivo era desmoralizar a las tropas enemigas aprovechándose de sus creencias espirituales. Sin embargo, la eficacia de esta estrategia sigue siendo discutible. Algunos informes sugieren que no tuvo ningún impacto en los combatientes del Vietcong, que se dieron cuenta de la artimaña. Otros afirman que logró debilitar la moral del enemigo, incluso haciendo que algunos abandonaran sus puestos. El verdadero impacto de esta táctica inusual probablemente se encuentre en algún punto entre estos relatos contradictorios. La Batalla de Los Ángeles, un encuentro unilateral. La Batalla de Los Ángeles, que tuvo lugar entre el 24 y el 25 de febrero de 1942, fue un incidente inusual. Tras el ataque a Pearl Harbor, la paranoia exacerbada llevó a una respuesta militar masiva contra un objeto aéreo no identificado. La ciudad quedó a oscuras y los cañones antiaéreos dispararon más de 1.400 proyectiles al cielo nocturno. A pesar del intenso bombardeo, nunca se encontró evidencia de aviones enemigos. Las teorías sobre el evento van desde la histeria colectiva hasta globos meteorológicos mal identificados o experimentos militares secretos. El incidente pone de relieve la tensa atmósfera que se vivió en Estados Unidos tras Pearl Harbor, así como los desafíos que supone identificar fenómenos aéreos, especialmente en tiempos de guerra. Foo Fighters, Segunda Guerra Mundial, OVNIs. Durante la Segunda Guerra Mundial, pilotos aliados informaron sobre fenómenos aéreos llamados Foo Fighters, esferas u orbes de luz que realizaban maniobras imposibles y seguían aviones. Aparecieron en varios colores y fueron notables durante la Batalla de las Ardenas en diciembre de 1944, desconcertando tanto a aliados como al eje. Aunque investigados, su origen sigue siendo un misterio,
con teorías que van desde armas alemanas secretas hasta extraterrestres. Explicaciones modernas incluyen rayos en bola o alucinaciones por estrés. Estos avistamientos son similares a recientes informes de ovnis, sugiriendo un fenómeno aéreo inexplicable persistente. Trinh Minh, la figura crucial en el destino de Vietnam. Trinh Minh fue una figura fundamental en la historia de Vietnam, cuyo asesinato en 1955 puede haber alterado el curso de la guerra. Inicialmente entrenado por los japoneses, se convirtió en un líder militar durante la Primera Guerra de Indochina y principios de la Guerra de Vietnam. La formación única de Trinh Minh combinaba ideologías anticomunistas y anticoloniales. Fundó la Unión de Fuerzas Nacionalistas de Vietnam con el objetivo de desafiar tanto al Viet Cong como a las fuerzas occidentales. Sin embargo, se enfrentó a la presión de alinearse con el ejército de Vietnam del Sur. Su misteriosa muerte a manos de un francotirador en Saigón dejó muchas preguntas sin respuesta, incluida la forma en que su posible alianza podría haber influido en el resultado de la guerra. Fantasma de Aníbal, la leyenda de Canas. La batalla de Canas en 216 a.C. mostró el genio táctico de Aníbal contra un ejército romano más grande. Mediante un posicionamiento y maniobras inteligentes, las fuerzas de Aníbal rodearon y derrotaron a los romanos, lo que resultó en bajas masivas. Esta victoria dio lugar a una peculiar leyenda. El fantasma de Aníbal supuestamente ronda el campo de batalla cada 216 años, coincidiendo con la órbita de Saturno. La leyenda afirma que Aníbal monta un caballo blanco, seguido por su ejército fantasmal el 2 de agosto. Advierte que cualquiera que vea la aparición pronto entrará en la otra vida. El controvertido servicio militar de George W. El servicio militar de Bush durante la era de Vietnam se convirtió en un tema polémico durante sus campañas presidenciales. Sus registros revelaron inconsistencias y falta de información, lo que generó preguntas sobre su asistencia y calificaciones. Hubo discrepancias entre la nómina y los registros médicos, y sus solicitudes de transferencia atrajeron el escrutinio. Si bien algunos oficiales elogiaron más tarde el servicio de Bush, las evaluaciones anteriores fueron menos halagadoras. Un año completo de su servicio sigue sin contabilizarse. Su estatus de celebridad parecía bien documentado, y los comandantes organizaban oportunidades para sacarse fotos. Estas inconsistencias llevaron a especular sobre si Bush recibió un trato preferencial, lo que potencialmente le permitió evitar los aspectos más peligrosos de la guerra. La desaparición de la Novena Legión de Roma. La Novena Legión de Roma, una poderosa y respetada unidad militar, desapareció misteriosamente en Gran Bretaña alrededor del año 120 después de Cristo. Los soldados marcharon hacia el norte desde su fortaleza en York para sofocar una rebelión, pero nunca más se los volvió a ver. Algunos historiadores creen que fueron derrotados por feroces tribus locales, mientras que otros piensan que pudieron haber sido reubicados en otro lugar y que se perdieron los registros. A pesar de muchas teorías, el destino de la Novena Legión sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia, sin evidencia concreta que confirme lo que realmente sucedió. El batallón desaparecido en Celtic Wood. En octubre de 1917, durante la Primera Guerra Mundial, el 10º Batallón de la Fuerza Imperial Australiana se enfrentó a una misteriosa desaparición en Celtic Wood, en Bélgica. Después de capturar con éxito el bosque en la batalla de Passchendaele, el batallón recibió la orden de mantener su posición contra los contraataques alemanes. Cuando llegaron las tropas de socorro, solo encontraron equipo abandonado y trincheras vacías. 71 hombres estaban desaparecidos. Las discrepancias en los informes sobre el número de soldados desaparecidos, que van desde 37 a 71, se atribuyeron a errores administrativos. A pesar de las búsquedas y las teorías, como el entierro en minas alemanas, el destino de estos soldados sigue siendo desconocido. La batalla que cambió las lenguas europeas. La batalla del bosque de Teutoburgo en el año 9 después de Cristo alteró significativamente la historia lingüística europea. Esta derrota romana detuvo su expansión hacia el norte, lo que permitió que las lenguas germánicas y escandinavas se desarrollaran de forma independiente. Si los romanos hubieran ganado, el latín podría haberse convertido en la lengua dominante en estas regiones, lo que podría haber cambiado también el curso del inglés. A pesar de su importancia, la ubicación exacta de la batalla sigue siendo desconocida.
Debido a la espesura del bosque y la falta de registros escritos de las tribus germánicas, esta única batalla tiene consecuencias de gran alcance, ya que no solo configura las fronteras políticas, sino también el paisaje lingüístico de continentes enteros durante siglos. El teniente Pete Ellis, el profeta de Pearl Harbor. El teniente Pete Ellis, un oficial del Cuerpo de Marines, hizo predicciones inquietantes sobre el ataque a Pearl Harbor en la década de 1920. Mientras estaba destinado en Guamden, Ellis estudió las tácticas y la cultura militares japonesas, pronosticando un ataque sorpresa a la flota del Pacífico de los Estados Unidos. Su informe de 1921, Operaciones avanzadas de la base en Micronesia, detallaba el escenario exacto del ataque, incluido el uso de portaaviones. A pesar de sus conocimientos, Ellis fue despedido debido a sus problemas de salud mental y murió en 1923. Su informe, redescubierto después del ataque de 1941, resultó notablemente preciso y ahora se considera una pieza crucial de la historia de la inteligencia estadounidense. El avión fantasma de Pearl Harbor. Un año después de Pearl Harbor, operadores de radar detectaron una aeronave solitaria. Aviones interceptores encontraron un P-40 estadounidense dañado, sin tren de aterrizaje y con el piloto desplomado. Se estrelló, pero no hallaron al piloto, solo un diario que decía que venía de la isla de Mindo, a más de 1.300 millas. La historia es similar a la del libro de Robert Lee Scott, Dios es mi copiloto. Durante la Tercera Guerra Mitrídatica, en el 72 a.C., un meteorito cayó en la batalla de Fría entre Roma y el Ponto. Según Plutarco, el meteorito creó un cráter y una nube de polvo, deteniendo la batalla. Los romanos lo tomaron como una señal para cesar los combates, mientras que Mitrídates VI lo vio como un buen presagio. Sin embargo, Mitrídates perdió la guerra. Los príncipes en la torre. El misterio de los príncipes en la torre. Eduardo V y su hermano Ricardo es uno de los casos históricos más desconcertantes de Inglaterra. Después de que su padre, el rey Eduardo IV, muriera en 1483, los niños fueron colocados en la Torre de Londres por su tío Ricardo, duque de Gloucester. Nunca más se los volvió a ver. Ricardo, que más tarde se convertiría en Ricardo III, declaró ilegítimo su matrimonio y reclamó el trono él mismo. Los rumores sugerían que Ricardo había hecho asesinar a los príncipes para asegurar su poder. En 1674, se pensó que 2 esqueletos encontrados en la torre eran los príncipes, pero el análisis moderno sigue sin ser concluyente, lo que deja su destino en el misterio. El misterioso testamento de Enrique VIII. Enrique VIII seguirá siendo una fuente de misterio debido a la pérdida de su copia original. Cuando Enrique se acercaba al final de su vida, hizo varias revisiones al testamento, creando inconsistencias y dejando lugar a diferentes interpretaciones. Figuras clave como el arzobispo Thomas Cranmer y Thomas Seymour desempeñaron papeles importantes en la configuración de la versión final, posiblemente para promover sus propias agendas políticas y protestantes. La decisión de Enrique de nombrar a su hijo pequeño Eduardo como heredero, pasando por alto a sus hijas católicas María e Isabel, alimentó aún más el conflicto. La pérdida del documento original significa que las preguntas sobre su verdadero contenido y su impacto en la sucesión de Inglaterra y los conflictos religiosos siguen sin resolverse. El incidente de la sopa envenenada. El incidente de la sopa envenenada de 1531 involucra a Richard Roose, un cocinero acusado de envenenar la sopa servida al obispo de Rochester, y a otros. Rose, supuestamente partidario de la postura anti-Enrique VIII del obispo, fue juzgado bajo una nueva ley que consideraba el envenenamiento como traición. Aunque Rose afirmó que el envenenamiento fue accidental y que se pretendía que fuera una broma, su juicio fue apresurado y carecía de pruebas sólidas. Declarado culpable, Rose fue sentenciado a ser hervido vivo, un castigo espantoso que refleja la ironía de su crimen. El caso alimentó la especulación, y algunos sugirieron que Ana Bolena o sus aliados podrían haber orquestado el incidente para beneficiar sus propias ambiciones. Complots de asesinato isabelinos. Durante el reinado de Isabel I, hubo complots de asesinato por católicos descontentos, como los de Rowley, Throckmorton, Babington y la rebelión de Essex, para sustituirla por María de Escocia. Descubiertos por espías como Francis Walsingham,
Estos complots involucraron a conspiradores extranjeros y nacionales. A pesar de las amenazas, Isabel sobrevivió hasta los 69 años, gracias a su eficaz red de inteligencia. Tesoros de monasterios perdidos durante el reinado de Enrique VIII. La disolución generalizada de monasterios llevó a la pérdida de muchas reliquias y manuscritos religiosos valiosos. Un misterio notable es la leyenda del Thorndike de Glastonbury, un raro espino que se cree que creció a partir del bastón de José de Arimatea. Se decía que este árbol florecía solo en Navidad y Pascua, pero desapareció después de la disolución de la abadía de Glastonbury, en la década de 1530. La destrucción de los monasterios también implicó la confiscación y dispersión de tesoros religiosos, que se perdieron, se vendieron o se fundieron. Algunos monjes y monjas intentaron ocultar objetos sagrados en cámaras secretas, pero muchos de estos tesoros siguen sin descubrirse. El Mahamba. Dentro de las historias locales del Congo se encuentra el Mahamba, una criatura envuelta en un gran misterio. Su historia se ha transmitido de generación en generación y se ha entrelazado cuidadosamente en el tejido de las historias comunitarias. Los cuentos de Mahamba lo describen como una enorme criatura parecida a una serpiente, que supuestamente alcanza hasta 30 metros de largo. Algunos cuentos dicen que tiene una cabeza como la de un caballo, mientras que otros lo describen como más parecido a una serpiente, con espeluznantes ojos rojos brillantes. A pesar de las dudas de algunas personas, siguen surgiendo encuentros con la Mahamba, a menudo compartidos tranquilamente alrededor de fogatas. Estos encuentros hablan de momentos aterradores, cuando el Mahamba volcó barcos y arrastró a individuos desafortunados a las profundidades, para nunca más ser visto. A pesar de los esfuerzos de los investigadores y criptozoólogos por descubrir la verdad, sigue siendo difícil encontrar pruebas sólidas de la existencia de las criaturas. Se cree que los orígenes de la leyenda Mahamba se remontan a muchos siglos atrás y están intrincadamente entretejidos en las variadas historias de los mitos congoleños. El Stonehenge. En las densas selvas del Congo, grandes estructuras de piedra similares a Stonehenge han intrigado a los científicos durante muchos años. La falta de registros escritos dificulta entender de dónde vinieron y por qué fueron construidos. El diseño circular se parece a los de Inglaterra, lo que sugiere que una vez vivió aquí una hábil cultura antigua, lo que se muestra mediante patrones y símbolos detallados. El enorme tamaño y la experta artesanía de estos edificios sugieren que fueron hechos por constructores muy hábiles, lo que nos hace preguntarnos quién los hizo y por qué. La forma en que las piedras se alinean con las estrellas atrae el interés de los científicos, incluso de los astronautas, pero todavía no tienen respuestas definitivas. Algunos investigadores valientes piensan que tal vez los construyó una civilización perdida. El Stonehenge en la jungla del Congo sigue siendo un gran misterio y hay más secretos por descubrir. El Mocalembembe. En lo profundo del corazón de la cuenca del río Congo se cuenta la historia de una criatura llamada Mocalembembe. Con el tiempo, los cuentos han creado descripciones detalladas de este ser desconcertante. Según estas historias, se cree que Mocalembembe es grande, con un cuello largo, una cabeza pequeña y una cola larga. Supuestamente se alimenta de lianas y vive en cuevas cercanas al río. A pesar de ser un herbívoro, se dice que la criatura es feroz si los humanos se acercan demasiado. Algunos informes interesantes incluso sugieren que tiene un solo cuerno como el que usa un rinoceronte. Se dice que defiende contra los elefantes. Además, las historias locales sugieren que Mocalembembe puede tener un significado espiritual más allá del mundo físico. A pesar de muchos supuestos avistamientos e informes de testigos presenciales, sigue siendo difícil encontrar pruebas sólidas de la existencia de Mocalembembes. Aunque abundan las huellas, las fotografías poco claras y los testimonios, no ha surgido ninguna prueba definitiva que confirme la existencia de este animal legendario. Cueva de Cauena. A principios del siglo XX, durante una época de audaces exploraciones en la República del Congo, vivió un notable aventurero llamado Attilio Gatti. Originario de Italia, Gatti desarrolló un gran amor por la belleza natural de África y comenzó a explorar sus numerosos países. Sus películas, ampliamente elogiadas en Occidente, se centraron en la esencia de África y conectaron diferentes culturas. Además de sus películas, le complacía compartir su extensa colección de fotografías de sus viajes. Pero entre sus descubrimientos, destacó la Cauena,
también conocida como la Cueva de la Muerte Agonizante. En 1928, impulsado por la curiosidad, Gatty emprendió una expedición para descubrir esta cueva prohibida, escondida en lo profundo de la espesa selva. A pesar de las advertencias de exploradores anteriores que habían desaparecido misteriosamente, Gatty continuó descendiendo a sus oscuras profundidades con cuerdas. Gatty se encontró con una escena sacada directamente de una pesadilla. Serpientes, arañas y esqueletos humanos estaban esparcidos en silencio. La Tierra de los Volcanes. A la República Democrática del Congo se la suele llamar Tierra de Volcanes, especialmente en su parte oriental. Esta región cuenta con alrededor de 6 montañas volcánicas, entre ellas el monte Nyamuragira, Mongo y Mei Yamato. Estas montañas se formaron debido al movimiento de placas tectónicas debajo de la superficie terrestre, creando un ambiente perfecto para la actividad volcánica. Entre estos picos destaca el monte Nyamuragira, uno de los volcanes más activos de la zona, situado cerca del lago Kivu. Su última erupción fue en 2021 y continúa en erupción incluso ahora. El monte Nyamuragira es un volcán en escudo conocido por su persistente lago de lava que ofrece una vista impresionante del paisaje circundante. Sin embargo, las comunidades cercanas están en riesgo. Durante las erupciones, por ejemplo, una devastadora erupción en 1977 se cobró la vida de unas 2 personas. A pesar de los peligros que plantea la actividad volcánica, el suelo volcánico de la región es increíblemente fértil. La isla Calavera. Famosa por ser el hogar de King Kong, es un lugar que genera muchas opiniones diferentes entre la gente. Sin embargo, la vida salvaje allí es increíblemente extraña y sorprendente. La isla Calavera se encuentra en la provincia nororiental de Haut-Uele, en el Congo, y es el hogar de todo un ecosistema lleno de animales que alguna vez se pensaron extintos o completamente desconocidos. Curiosamente, muchos de estos animales han sido descubiertos por auténticos científicos y aventureros. Escondida en una parte remota del mundo, la isla Calavera a menudo enfrenta tormentas violentas, mientras enormes depredadores marinos merodean por sus escarpadas montañas, haciendo difícil entrar y salir. Aislada de otras tierras del Pacífico Sur, esta isla es un refugio para animales prehistóricos. Esta separación ha creado una mezcla única de genes entre sus criaturas, dando como resultado una extraordinaria variedad de vida. Debido a esto, la isla Calavera es el hogar de murciélagos realmente grandes, insectos gigantes y, por supuesto, el famoso King Kong, el congomato. El congomato, conocido como rompebarcos, es una criatura voladora que, según se dice, ronda los cielos de la República Democrática del Congo. Se describe como un enorme ser alado, parecido a un pterodáctilo o a un murciélago gigante. Según los cuentos locales, la congomato tiene una envergadura de hasta 7 pies de ancho. Sus alas coriáceas como de murciélago proyectan sombras aterradoras en el suelo. Su pico afilado es como el de un reptil, armado con dientes afilados, capaz de desgarrar la carne de un solo bocado. Testigos aterrorizados recuerdan sus gritos resonando entre los árboles, anunciando su aproximación. Se cree que el congomato es de mal augurio, disfrutando, provocando caos y asustando a la gente. Los informes hablan de sus ataques a aldeanos y exploradores, creando suficiente miedo como para que incluso los aventureros más valientes eviten las zonas donde supuestamente viven. Las historias del congomato se remontan a siglos atrás. Algunos especulan que podría ser un pterosaurio superviviente, un grupo de antiguos reptiles voladores que se creían extintos durante millones de años. Un refugio para chimpancés. Explorar el vasto Congo puede parecer un desafío, especialmente con peligros por todas partes. Sin embargo, un grupo de exploradores hizo un descubrimiento sorprendente, a 50.000 kilómetros de zonas pobladas. En este lugar remoto, los animales campan a sus anchas, evitando a los humanos que se atreven a acercarse. Es un hábitat de chimpancés que no ha sido tocado por la mano humana, donde incluso las plantas crecen de forma natural, creando un ambiente espeluznante. Estos chimpancés no están familiarizados con los humanos y defienden ferozmente su territorio de los intrusos, incluso atacando a otros animales. Se cree que más de 1.000 chimpancés viven aquí de forma independiente. Al representar muchos documentos sobre especies, los científicos están interesados en sus comportamientos y prácticas de hábitat únicas.
como construir nidos en el suelo, para atrapar caracoles grandes y en ocasiones comer carne, incluso de leopardos. Grupos tan grandes de chimpancés son raros en todo el mundo. Investigadores desconcertantes y fascinantes que se preguntan si hay más por descubrir. Este descubrimiento ha planteado preguntas sobre estos chimpancés aislados del Congo, prometiendo conocimientos futuros sobre sus vidas y comportamientos. Turbera. En un tipo de humedal donde crece la turba, conocida como turbera, el material vegetal como los musgos que se han extinguido con el tiempo, crea las turberas. Estos pantanos suelen formarse cuando el agua ácida sube a la superficie del suelo. El agua de estos pantanos es en su mayor parte pobre para sustentar la vida vegetal, lo que los hace inadecuados para la agricultura. El agua que proviene de estos pantanos suele ser de color parduzco. La colosal turbera se encuentra en climas más fríos, donde las plantas crecen y se descomponen lentamente debido a las propiedades únicas de la tierra. Ubicado un poco lejos en el área del Congo, existe desde hace unos 10.000 años, ya que los científicos han fechado los materiales ricos en carbono que se encuentran allí. Este pantano no es solo un hábitat para la turba, también alberga una gran variedad de vida silvestre, incluidos gorilas, cocodrilos y elefantes. El mono Billy, también llamado mono bondo, ha fascinado a los científicos de todo el mundo. Se cree que deambula por el denso bosque de Billy de la República Democrática del Congo, un lugar envuelto en misterio. Este raro mono, más grande y más fuerte que los chimpancés normales, ha despertado el interés tanto de investigadores como de aficionados. A diferencia de sus parientes, el mono Billy prefiere vivir en el suelo, un comportamiento rara vez visto entre los grandes simios. A pesar de las dudas de algunos, muchos testigos, incluidos aldeanos locales e investigadores, han compartido historias convincentes de haber conocido a esta criatura difícil de encontrar con rasgos que se asemejan tanto a los gorilas como a los chimpancés. Los avistamientos del mono Billy han provocado discusiones sobre sus orígenes. Algunos piensan que podría ser una nueva especie esperando ser encontrada, mientras que otros sugieren que podría ser una forma única de simios conocidos. Sin embargo, todavía es difícil encontrar pruebas científicas sólidas que confirmen su existencia. Puente de la Edad de Hierro. En 2018, los arqueólogos se toparon con un hallazgo de 2000 años de antigüedad, mientras exploraban la accidentada y ventosa isla de Lewis en Escocia. Un frigorífico que data de la Edad de Hierro. Sin embargo, probablemente no sea lo que crees. Este descubrimiento fue desenterrado durante la construcción de una casa moderna. Los trabajadores tropezaron con una cámara subterránea revestida de piedra, o souterrain. La cámara, probablemente construida alrededor del 350 a.C., se construyó dentro de la tierra, aprovechando las temperaturas naturalmente frescas y estables debajo del suelo. Esto lo habría convertido en un espacio de almacenamiento ideal para productos perecederos como lácteos y carne, pero en una época en la que no había formas alternativas de mantener los alimentos frescos. El ambiente fresco y constante habría ayudado a prevenir el deterioro, lo que permitió a las comunidades almacenar sus provisiones durante más tiempo y administrar sus recursos de manera más efectiva durante todo el año. Los arqueólogos creen que este souterrain estaba asociado con una casa circular cercana, un tipo de vivienda común en la región durante la Edad del Hierro. Estas estructuras se usaban normalmente no solo para vivir, sino también para actividades comunitarias. En este caso, el almacenamiento de alimentos era un aspecto crítico de la supervivencia en el clima duro e impredecible de las Hébridas exteriores. Número 19. Copia antigua de $4. Un hombre de Filadelfia compró en un mercado de pulgas una copia de $4 de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que él creía que era una simple compra de $4. Una pintura antigua y bastante mediocre, que se guardaba en un marco dorado ornamentado. Nada especial. Lo que no sabía es que la pintura le tenía reservada una sorpresa bastante inesperada. Tenía la intención de desechar la pintura y reutilizar el marco, pero cuando lo desmontó, descubrió un trozo de papel detrás del lienzo. Ahora bien, este papel no era nada de lo que esperaba. Resultó ser una copia prístina de la Declaración de Independencia, uno de los pliegos originales de Dunlap, impreso la noche del 4 de julio de 1776. Este documento, conocido como el Pliego de Dunlap, fue una de las primeras 200 copias impresas. Recién salidos de la imprenta,
Cuando la tinta todavía se estaba secando, estos pliegos se distribuyeron por todas las colonias para difundir la noticia de la independencia estadounidense por todas partes. En el momento de su descubrimiento, solo se sabía que existían 24 pliegos de Dunlap. El hallazgo del hombre se convirtió en el número 25, añadiendo otra pieza a la muy limitada colección de historia estadounidense. Inicialmente, se estimó que alcanzaría alrededor de $1 millón en una subasta, pero se vendió por mucho más, unos exorbitantes $2,42 millones. Pero el valor de esta pieza de historia se apreció con el tiempo, porque casi una década después, este trozo de papel se vendió de nuevo por $7,4 millones al productor de televisión Norman Lear, quien luego llevó el documento en una gira de 3 años y medio por los Estados Unidos. Ahora bien, este es el hallazgo accidental que me gustaría experimentar. Imagine una compra de $4 que se convierte en 2 millones. La billetera de una mujer encontrada en el baño de un cine. En 1958, Floyd Coburn fue al Teatro Plaza en Atlanta, probablemente disfrutando de una noche de fiesta con su esposo, Roy. No sabía que su billetera se escaparía de las grietas. Literalmente 65 años después, en 2023, su billetera se convertiría en un pedazo de historia. Ese año, durante las renovaciones del histórico teatro, se descubrió la billetera de Floyd Coburn detrás de la pared de un baño. La billetera fue descubierta por contratistas y no podían creer lo que contenía. La pequeña billetera contenía de todo, desde fotos familiares en blanco y negro hasta tarjetas de crédito de grandes almacenes locales que habían cerrado hace mucho tiempo, e incluso boletos de rifa para un sorteo de Chevrolet. Todo esto data de la década de 1950. El hallazgo estaba tan bien conservado que trajo vívidamente el pasado a la vida para la familia de Floyd, que desconocía la existencia de la billetera. Aún más increíble que la billetera fue su dueño. Verá, Floyd era una figura querida de la comunidad, miembro fundador del capítulo de Atlanta de United Cerebral Palsy, y una voluntaria activa que dejó un legado de bondad y servicio. Su familia, continuando con su tradición de retribuir, organiza un torneo anual de golf benéfico conocido como la Copa Culbert, que ha recaudado fondos sustanciales para causas que le interesan. Un juego de mesa conduce a un descubrimiento. Las Mangolias sobre terciopelo dorado de Martin Johnson Head son un ejemplo impresionante de la pintura de naturaleza muerta estadounidense del siglo XIX. Se cree que fue pintada entre 1888 y 1890, y la pieza en sí presenta 5 flores de magnolia en varias etapas de floración, cuidadosamente dispuestas sobre un lujoso fondo de terciopelo dorado. Head nació en una próspera familia de agricultores de Pensilvania y desde muy joven desarrolló un amor por la naturaleza que se hace evidente en su obra. Su carrera lo llevó por Europa y las Américas, pero no fue hasta que se instaló en Florida en 1883 que encontró la estabilidad para explorar por completo su visión artística. La flora tropical de Florida, en particular la magnolia, inspiró muchas de sus obras maestras de finales de su carrera, incluida esta pieza. Dicho esto, las creaciones de Head son muy valoradas en el mundo del arte, y muchos están bastante asombrados por este descubrimiento. En 1999, un hombre anónimo de unos 30 años que trabajaba en una empresa de tintes y tules, descubrió que tenía una de las obras de Head colgada en la pared de su casa en Indiana. Es increíble cómo descubrió que tenía una pintura tan valiosa. Jugó a un juego de mesa sobre arte, un juego de mesa conocido como obra maestra. Al notar que una de las pinturas del juego de mesa se parecía a la que tenía colgada en su casa, rápidamente recurrió a Internet para obtener más información. Descubrió que las galerías Kennedy en Manhattan manejaban la obra de Head, así que les envió un correo electrónico preguntando si la pintura que tenía podría ser del artista. Después de enviar imágenes digitales de la pintura a Kennedy, la autentificación de la pintura se confirmó que había sido creada por Head. Al final, el Museo de Bellas Artes de Houston le pagó al hombre la asombrosa suma de $125 millones por la pintura de naturaleza muerta. Una pareja de jubilados encuentra uno de los dientes de mamut. En 2019, mientras reorganizaban su jardín en Devon, una pareja de jubilados hizo un descubrimiento inesperado. Stephen y Stella Highshire tropezaron con lo que parecía ser un objeto grande y desgastado junto a una maceta rota.
Lo descartaron como algo normal, y no fue hasta que asistieron a una conferencia en el Museo de Sidmouth que se dieron cuenta de que habían descubierto uno de los dientes de mamut más grandes jamás encontrados en el Reino Unido. Se cree que este tesoro prehistórico, que pesa 12 libras y mide 15 pulgadas de largo, es un molar inferior de un mamut lanudo. Se cree que el diente, uno de los más grandes de su tipo, tiene más de 10.000 años y se ha desgastado con el tiempo. Esto significa que este diente podría haber sido más grande durante la vida del mamut. La pareja decidió entregar su hallazgo al Museo de Sidmouth, donde pronto pasó a formar parte de la colección. Espada de 3.200 años. En 2019, los arqueólogos que trabajaban en la isla española de Mallorca tropezaron accidentalmente con una espada de 3.200 años, lo que la convirtió en una de las pocas armas de la Edad del Bronce encontradas en la isla. La espada fue descubierta incrustada en una roca en un sitio que se estaba preparando para un museo. Cuando el equipo comenzó a limpiar los escombros, se sorprendieron al descubrir este antiguo artefacto, que de alguna manera había sobrevivido a los estragos del tiempo. Sin embargo, esta espada no fue enterrada accidentalmente. En lugar de terminar accidentalmente bajo tierra, la espada fue enterrada cuidadosamente como parte de una ofrenda ritual, por lo que los investigadores creen que es la antigua civilización teleótica. Verá, sabemos poco sobre esta gente hasta el día de hoy. Estos constructores de megalitos eran conocidos por sus impresionantes estructuras de piedra, pero poco se sabe sobre su vida diaria o sus prácticas espirituales. ¿Por qué enterrarían una espada? ¿Cuál es el significado? Los investigadores todavía están tratando de encontrar la respuesta a día de hoy. Mineros se toparon con un fósil de un monstruo marino, en las profundidades del corazón de Alberta, Canadá. Los mineros de piedras preciosas estaban en una misión de rutina, cavando a través de la tierra en busca de amiloide, una piedra preciosa rara y vibrante nacida de las conchas fosilizadas de antiguos moluscos marinos. Pero en lugar de simplemente descubrir piedras preciosas, desenterraron un fósil casi completo de Tylosaurus, un monstruo marino colosal que una vez gobernó los mares antiguos. Hace 70 millones de años. Este espécimen en particular, que se extiende entre 20 y 23 pies de largo, fue encontrado notablemente intacto. Con sus poderosas mandíbulas y cuerpo alargado perfectamente conservados en la suave pizarra negra, el Tylosaurus es conocido como el T-Rex de los mares. Fue un depredador de ápice durante el período Cretácico tardío, dominando la vía marítima interior occidental que una vez dividió América del Norte en dos. El Tylosaurus no era un reptil marino cualquiera. Era un mosasaurio, un grupo de temibles lagartos marinos que podían crecer hasta más de 15 metros de largo, lo que lo convertía en uno de los principales depredadores de su tiempo. El Tylosaurus tenía un cuerpo diseñado para la caza, con extremidades muy musculosas que habían evolucionado hasta convertirse en aletas similares a paletas, y una cola larga y robusta que lo ayudaba a navegar rápidamente por las aguas. Su boca estaba revestida de hileras de dientes cónicos, perfectos para agarrar y sujetar a sus presas, que incluían cualquier cosa que pudiera dominar, desde peces grandes hasta otros reptiles marinos. Una vez que este depredador fijaba sus mandíbulas en su objetivo, escapar era casi imposible. Científicos descubren marsupiales australianos con pelaje bioluminiscente. En 2020, los científicos hicieron un descubrimiento accidental en Australia.